¿Cómo supiste? ¿Qué? ¿De la lana? Ay, Sara, cuando tú vas por el maíz, yo ya regresé con las tortillas. Pero, ¿cómo diste con este departamento? Metí preso a Junio porque sabía que le ibas a ir a chillar por lo de la feria. Por eso los mandé grabar. Todo lo que dijeron ayer en la celda, todo eso yo lo estuve escuchando y lo estuve viendo. Así fue como me enteré que necesitabas una lana para un abogado y Junio te dijo lo de la lana que te había dejado Vicente. Tú, a mí, no me puedes engañar, Sara. Junio habló del dinero, pero nunca mencionó este departamento. ¿Quién fregados te dio la dirección? ¡Tú! Solo tuve que seguirte. Estuviste con Junio hablando en el parque. Yo vi cuando te entregó un papel y lo leíste. Que, por cierto, debiste de habértelo tragado, canija, pero no. Lo dejaste ahí, tirado. Lo demás fue muy fácil. Pude llegar más rápido porque mi coche es oficial y tengo mis privilegios. Como ir a la velocidad que se me dé la regalada gana. Y la cerradura, pues digamos que hay algunos trucos que aprendí cuando era un morro. Y como este cuchitril está vacío, se me ocurrió que la lana tenía que estar escondida en una pared o en el piso. Busqué por todas partes y fíjate que el que busca, pues, encuentra. Y pues me gané la lotería. Digo, no encontré los 3 millones de dólares que estaba buscando, solo encontré $200,000. Pero ahorita, en este preciso instante, mi problema no es el dinero. Mi problema es otro, Sara. Mi problema eres tú. ¿Qué quieres decir? Tú me viste tomando este dinero y estás consciente, estás de acuerdo de que yo no puedo permitir que se lo cuentes a los verdaderos dueños. Es decir, hay que eliminar a cualquier testigo. Comadre, no me queda otra más que matarte, carajo. ¿En cuál departamento está? Eso no lo sabemos, jefe. Pero aquel es el coche del presidente municipal y este es el de la vieja. Sara y ese güey tienen que estar juntos. Pon atención, tiburón. Esto es lo que vamos a hacer. Junio, Junio, Junio. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa? Necesito ayuda. Llama a una ambulancia, corre. Ya estamos pidiendo ayuda, ¿ok? ¿Puedes hablar? Junio, Junio, ¿puedes hablar? Sara lo llamó. El dinero. Debe estar esperándolo para buscar el dinero. Si me matas, vas a tener que rendirle cuentas a Junio. Si tu cuñado fuera tan machín, estaría aquí contigo. ¿No que iba a venir? Ya no ha de tardar. Y entonces sí que te vas a morir de miedo, desgraciado. ¡Ay, mira cómo tiemblo! Tu cuñado es un pobre cuidanalgas. Además ya lo amenacé que si me vuelve a buscar, se vuelve a meter conmigo, lo refundo de nuevo en la cárcel. Mataron a mi papá, a mi marido. Perdí mi embarazo. El gobierno me quitó mi casa y mi hijo está muerto de hambre. ¿Y tú que eres su padrino? ¿Me robas y me quieres matar? ¡Ah! Ahora el ladrón soy yo. ¿Y de dónde crees que el lacra de tu difunto marido sacó toda esta lana? Pobre de mi hermana, que tiene un marido tan asqueroso como tú. Porque nunca me di cuenta de la clase de rata que eras. Insúltame, insúltame. Dime todo lo que quieras. Digo, si yo estuviera en tu lugar, haría exactamente lo mismo. ¿Dónde está tu patrón? ¿Cómo? El presidente municipal entró en este edificio. ¿En qué departamento está? Ch, si serás, güey. ¿De verdad crees que te puedes chingar dos cabezas antes de que te volemos la cabeza? Todo por culpa de tu cochina política. Pues te vas a quedar con las ganas de ser senador, cuñado. No tienes cómo salir limpio de esto. ¿Eso crees? Yo más bien diría que la prensa va a pensar que te mataron
en venganza de lo que tu marido le hizo al cártel. ¿Cómo se dice? Ajuste de cuentas. ¿Cómo ves? A mí no me vas a chingar tan fácil, Llévate la lana si quieres, pero apenas salga del edificio, el indio Amaro te va a llenar de plomo. Por tu cara está claro que sabes quién es el indio Amaro, ¿verdad? Pues ese perro también me siguió y está ahí abajo esperándome. Pero cuando tú salgas con su lana, te va a hacer lo mismo que le hizo Vicente. Porque si no lo sabías, el indio en persona fue quien mató a mi marido. No va a soltar la sopa, jefe. Mejor me lo echo. Pues para luego es tarde, tiburón. Hasta nunca, Departamento 32A. ¿A quién? ¿A quién? ¿A tu chofer? ¿A uno de tus perros? ¡Cállate! Necesito pensar. Vienen por ti, Felipe. Y si lo de mi marido fue todo un mitote porque era un comandante de la PGR, ¿te imaginas lo que va a decir la prensa cuando encuentren tu cadáver masacrado por los narcos? No. Yo no les robé nada. Fue Vicente quien le robó. ¿Sabes cuál va a ser la foto en los periódicos? Tu cadáver con un cuchillo atravesado en el pecho. Van a colgar este letrero que trajiste, Llama al Capi y dale el número del departamento. Dile que suba con el encargo. Listo, jefe. ¡Salvador! ¡Salvador! ¡Ya está la comida! ¡Chava! El Capi ya viene con el encarguito, jefe. ¿Todo sin problemas? Sí, jefe. Pero a ver si el Capi no se nos pone loco. Porque trae entre ceja y ceja a la vieja esa, pues porque le mató a su carnal. No, ya le advertí que lo estoy guachando. Pero si se resbala, te lo quiebra sin preguntar. Listo, jefe. Vamos a lo que vinimos. Vamos. ¡Ay, Diosito! Van a entrar, vienen para acá. ¿A dónde crees que vas, rata desgraciada? ¿A dónde crees que vas? ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave con la que abriste? ¿Dónde está la llave? Ok. Yo no estuve en este departamento. Aquí la única ladrona eres tú. Al igual que la rata de tu marido. Él fue el que te dejó todo este dinero. Lo dejó aquí en un escondite como para que tú llegaras y lo recuperaras exactamente. Vas a tener que dar muchas explicaciones, comadre. Felipe. Ahí te ves, comadre. No, Felipe. ¡Felipe! 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 Este es el depa, jefe. Pues entremos a madrazos. No, bueno. Nomás quiero dar tiempo para que llegue el Capi con el encargo. ¿Y los vecinos, jefe? Me vale madre si tenemos que echarnos a todo el edificio. Si me cachan con la lana me van a matar. Ay, ¿qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? El teléfono me hace falta. Por favor. Vaya, mi teléfono. Necesito mi teléfono. Apenas estás reaccionando, estás abriendo los ojos y lo único que te importa es el teléfono. ¿Y de quién estás esperando llamada, Sara, necesito hablar con Sara. Es urgente. Sí, ya lo sé. Tienes una llamada perdida de ella. Pero mírate, Junio. No estás en condiciones de hablar con ella, ni estás en condiciones de hablar con nadie. Llévenselo. Mira, quiero hablar con Sara. ¿Qué, mamá? ¿Qué me ves? Yo sé lo que hago.
Vamos a presionarlos un poco. Sé que estás ahí dentro, huerca. Y sé que no estás sola. ¡Abran! ¿Oítes? Hola, mi reina. No te fue bien en el operativo, ¿verdad? Todo bien, todo bien. Cuéntame. Nada, estoy seguro que uno de los nuestros les dio el pitazo. Y estos güeyes tiraron las metanfetaminas por el excusado antes de que entráramos. Sin pruebas, no hay delito. Como quien dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Muerto el perro. Se acabó la rabia. ¡Abran! ¡Abran! Huele como a quemado, ¿no? ¡Abre, Sara! ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás llorando? Ay, Sara me encargó a Chavita para que lo cuidara y no lo encuentro. Lo perdí, no aparece. Lo secuestraron. No, ni Dios lo quiera, mijita. No, pero tú pídele a Felipe, por favor, que ponga a sus policías a buscarlo. Él es el presidente municipal y Sara no me contesta. Estoy desesperada. A ver, mamá, cálmate. Dime dónde estás y salgo para allá. Y claro que le vamos a pedir ayuda a Felipe. Esteban, no hagas preguntas, Escúchame con atención. Acaban de matar a mi chofer. Vente de volada antes de que me metan a mí también. Anota esta dirección. Escucha. El Capi ya está a 5 minutos de aquí. Perfecto. Véngase para acá. Llegó la hora de los cohetes. ¿Dónde está Murillo? No hay nadie, jefe. El Capi ya llegó con el encargo. Está subiendo. A la hora indicada. ¿Y tú, huerca? Te dije que nos íbamos a ver de nuevo, pero la mera verdad no pensé que tan pronto. Te lo pregunté la primera vez y me mentiste. No sé de qué hablas. Yo solo vine aquí porque... Viniste a buscar la lana. Y yo que te creía inocente. Que no sabías nada de los 3 millones que el difunto comandante nos robó. ¿Tú ves algún dinero? En este depa no hay nada. Yo solo vine porque mi cuñado Junio me dijo que podía dormir aquí. Seguro ya sabes que me quitaron mi casa y no tengo dónde vivir. Yo soy de los que piensan que no hay que meter a los chamacos en estos asuntos. Pero tú me obligaste. ¿Los chamacos? ¿Sí? Junio se desmayó. Se lo acaba de llevar una ambulancia. A mí me valen toneladas, a mí lo que le pase a ese Está desesperado por hablar con Sara. Yo la llamé desde el teléfono de Junio, pero no me contesta. ¿La encontraste? ¿Tienes el dinero contigo? No.
Llegaron los del cártel, solamente conseguí $200,000, pero los tuve que dejar para que el indio se tronara a esta Sara y no a mí. ¿Dijiste indio? ¿Qué indio? El indio Amaro. Yo no lo conocía personalmente, nada más en fotos. Se acaban de tronar a mi chofer. Seguramente ahorita se están surtiendo a Sara y después van a venir conmigo, Mariana. Mamá, ese fue el señor que me regaló el videojuego anoche. Lo sé, mi amor. ¿Estás bien? Por favor, mi hijo no tiene nada que ver con esto. ¡Suelten a mi mamá! ¿Dónde está mi mamá? Ella lo estaba cuidando. ¿Qué le hicieron? Este es tu último chance para soltar la verdad, Sara. ¿Qué te importa más? ¿La vida de tu hijo o el dinero que nos robó tu marido? ¡Mi papá no era ningún ladrón! Mejor cállate, morrito. Y tú, huerca, para que veas que estoy hablando en serio. ¿Te acuerdas del Capi? Él es hermano del vato que mataste. Yo no tuve la culpa. Ustedes me asaltaron. Tu hermano no me quería soltar. Era su vida o la de nosotros. El Capi quiere tu sangre, Sara. Quiere vengar a su carnal. Son las reglas de este oficio. Ojo por ojo, pariente por pariente. No. Por favor. Tiburón le está apuntando en la cabeza a tu morrillo, Sara. Así que dime la verdad. ¿Dónde está mi lana? ¿O quieres que enterremos a tu hijo junto a tu marido? ¿Quieres la verdad? Voy a contártelo todo, indio, todo. Pero no le hagas nada, por favor. ¿Por qué viniste a este departamento? Mi cuñado Junio me dijo que aquí había un dinero que le dejó Vicente. Pero solo eran $200,000, no los 3 millones que estás buscando. ¿Dónde están los 200,000? Cuando supe que habías llegado, pensé que si me encontrabas con esa lana me ibas a matar. Quemé todo el dinero en esa chimenea. Lo hice por miedo. Mira, porque les tengo pánico. Porque no quiero dejar a mi hijo solo en el mundo, por favor. Créeme. ¿Dónde está el presidente municipal? No lo sé. Se peló cuando vio por la ventana que ustedes mataron a alguien y me dejó aquí encerrada. Supongamos que te creo. No me has dicho lo que realmente me interesa. ¿Dónde están mis 3 millones? Si lo supiera, no estaría durmiendo en la calle, pasando hambre con mi hijo. Ni hubiera venido por $200,000 cuando pude ir a buscar $3 millones. ¿No crees? Te juro que para mí ese dinero no existe. Entiéndelo. Échate al mocoso, tiburón. Por favor, te lo suplico, indio. ¿Qué tengo que hacer para que me creas? Si Vicente te robó toda esa lana, a mí nunca me lo dijo, ni a nadie que yo conozca, te lo juro. Se llevó ese secreto a la tumba, te lo juro. Si quieres matar a alguien, por favor, mátame a mí, pero no a mi hijo, por favor, por favor. Sara, estoy con mamá. Por favor, comunícate en cuanto escuches este mensaje. Es urgente. ¿Hasta cuándo tanta desgracia? ¿Hasta cuándo, Dios mío? No pensemos lo peor, mamá. No todavía. Fueron ellos los que dispararon anoche en la casa de tu hermana Berta. Y los que mataron a Vicente y a tu padre. Tienen que haber sido ellos los que se llevaron a mi nieto. ¡Ah, Josefina! ¡No te cansas! Siempre apareces en el peor momento. Ya te dije la verdad. ¿Qué más quieres que haga para que me creas? ¿Quieres venganza porque te cortó los dedos? Toma, córtame las manos si quieres. Tortúrame a mí, pero a mi hijo no, por favor. Salvador es todo lo que tengo. Lo quebramos ya. ¿De veras piensas que dejaría que mates a mi hijo solo por quedarme con un dinero? Ni por todos los millones del mundo. No estoy lastimando, por favor, estoy haciendo daño. No te preocupes, morrita. En un ratito a este niño no le va a doler nada.
Capi, ya sabes que no me gusta dar la misma orden 2 veces. ¡Au! ¡Mocoso! ¿Dónde te metiste, Esteban? ¿Vienes en mula o qué cap...? Apúrate ya si no quieres que me dejen como coladera. Te envió con tu hermano. Capi, sube a la azotea a buscar al presidente municipal. Tú, tiburón, ve ahí abajo a buscarlo en la calle. No debe andar muy lejos. ¡Píquenle! Sí, jefe. Me debes 2 dedos, la vida de uno de mis hombres y la vida de tu hijo. Y nadie se va sin pagarme. Si te atreves a tocar un poquito del dinero ese, te vas a arrepentir. ¿Te gustó el jueguito que traía el aparatito que te regalé? El de policías y ladrones. Porque a mí me encanta. Los dos sabemos que no vas a salir de aquí, más que con las patas por delante, señor presidente municipal. Rajón, no te hagas. ¿O qué? ¿Ya te hiciste? No te vayas a zurrar en los pantalones. Vuelve a llamar a tu marido. Cada minuto cuenta, mija. Le puede estar pasando algo terrible a mi nieto. Llama hasta que conteste, por favor. Estoy frío, caliente. ¡Sal, cucaracha! ¡Voy con las manos en alto! Este fierro era de mi carnal, cap. ¿De dónde lo sacaste, cap? ¿Eh? Se lo quité a Sara, ella no tenía. Si me viera mi jefecita, cap. Ella votó por ti y le regalaste una licuadora, cap. Uy, esto no me gusta nada. El Capi encontró al hombre, lo tiene en la azotea. Pues vamos de regreso. Véngase para arriba. No tenías por qué irte tan rápido, carnalito. Pero esa vieja me las va a pagar todas, te lo juro. Aunque me tengan que mandar para el otro mundo contigo. ¿Dónde estás, Capi? Este güey me quiso disparar con la misma pistola que yo le regalé a mi hermano. No lo mato nada más porque usted me lo ordenó, patrón. Pero ganas no me faltan. Señores, por favor, me estoy desangrando. ¡Duele! ¡Duele! Presi, tú no sabes lo que es el dolor. Levántenlo. Préstame tu camisa. Oh, luego te compro otra. No me voy a arriesgar a que alguien te reconozca saliendo de aquí. Hoy te vas a arrepentir de haber nacido. Ay, arranca, por favor. Lo que el gordo Morales te arregló el motor. Ay, Dios mío. Mira, mamá, ya apareció ese videojuego que me dio el señor. Agáchate, niño. Agáchate. Llévate el mueble de Murillo con el pozolero, con todo y el regalito que está ahí adentro. Que lo corten y que desaparezcan al chofer. Vente.
métete, métete. No te vas a escapar, vieja. Salvador, acuéstate por favor en el asiento. Mamá, ¿nos están persiguiendo? Hazme caso, mijo, acuéstate. Sara, qué bueno que regresas la llamada. ¿Mariana? Sí, tengo el teléfono de Junio porque pasó algo. Oye, espérame. ¿Tú estás bien? Sí, yo estoy bien. Quedé de verme con Junio, pero nunca llegó. ¿Qué fue lo que pasó? Tengo una llamada de él. ¿Por qué se desmayó? Lo trajeron al Hospital Central. Están haciendo ahorita unos exámenes y pues no me han dicho qué es lo que tiene. Ok, voy para allá. Ya me siento mejor, doctor. ¿Ya me puedo ir a mi casa? Usted y yo tenemos que hablar seriamente, señor Acero. Ah, caray. Eso ya me sonó grave. ¿Malas noticias? Dígame, doctor, ¿qué tengo? Mamá, tranquilízate, por favor, no fue tu culpa. Mira, lo importante es que Salvador está bien. No llores, ¿sí? Tómate la pastilla de la tensión, ándale. Mira, voy llegando al hospital porque algo le pasó a Junio. Te llaman luego, ¿eh? Te quiero, bye. Vamos, mijo. Esto se va a poner bueno. Ahora sí vas a conocer, Batito. El patrón me dijo que no tocara la vaca. Pero del becerro no me dijo nada. Esta suerte la mía. Me agarran contigo, se acaba esto. Esta fue la segunda. Pero la tercera es la vencida. Patrón. Sí, ya estoy con el pozolero. No se preocupe, que de este no queda ningún diente. ¿Esclerosis múltiple? A ver, no entiendo. ¿Qué es eso? Es un desorden del sistema nervioso. Por eso los desmayos, ¿no? Y las cojeras. Así es. Bueno, ¿y cómo se me quita? ¿Qué me tomo? El tipo de esclerosis múltiple que usted tiene es el más agresivo de todos. A ver, écheme el cuento más despacio porque no estoy entendiendo bien. Las pruebas me dicen que usted tiene una variante inusual, conocida como Marburg. A ver, un momento. Deterioro rápido e implacable, discapacidad significativa, problemas con la ¿Muerte? ¿Muerte? Esto tiene que ser un error. Siempre he sido un güey muy sano, no me diga eso. Haré todo lo posible por evitarle el dolor, pero... ¿Pero qué? ¿Qué me está diciendo? ¿Me voy a morir? No puedo garantizarle más de 2 meses de vida.